Bienvenido una vez más a Lightchain. Nuestro invitado de hoy pasó de todo. Si vos te encontrás en una situación económica difícil, estás frustrado o no sabes cómo llevar tu día a día, entonces te animo a que escuches el testimonio del misionero Diego. Él nació en una familia muy humilde, con no muchos recursos, pero alcanzó por propias fuerzas la abundancia. El temor de no tener lo suficiente le llevó a trabajar y a estudiar duramente para que pueda cumplir sus sueños y alcanzar la abundancia por propia fuerza. Pero de todas formas se sentía vacío por dentro, hasta que en un momento él se autocuestionó y pensó, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué necesito? ¿Qué es mi propósito? ¿Qué es la felicidad? Y en ese mismo momento tomó la decisión de entregar su vida a Jesucristo y vendió todos sus bienes. Y ahí no para la historia, sino como increíblemente Jesucristo es. Él después le dio con abundancia su vida, su familia, sus amigos, y hoy en día puede llevar a cabo el llamado divino. Muchas gracias, Diego, por estar acá con nosotros presente, porque estoy muy seguro que a mucha gente le va a ayudar tu testimonio. Muchas gracias por la oportunidad y es un placer estar en este podcast y poder hablar de lo que Dios hace en las personas y cómo podemos nosotros entregarnos a Él para que Él haga su voluntad. Amén, así mismo. Y yo te cuestiono, acá nosotros nos encontramos en Paraguay, pero vos anteriormente viniste de Argentina. ¿Y cómo fue tu infancia allá? Sí, yo nací en una familia muy pobre en la ciudad de Buenos Aires hace muchos años y tengo 7 hermanos y mi padre y mi madre, mi papá era un alcohólico, mi mamá nunca había terminado la primaria. Entonces, ¿qué clase de sueño puede tener una persona que tiene esos desafíos, verdad, enfrente? Y lo que ocurrió fue que siempre yo soñaba con que podría alguna vez tener la heladera llena o tener una pieza para mí. Mis sueños iban hasta ahí nomás, ¿verdad? Entonces, era lo que yo vivía, eran los sueños que yo tenía, hasta que me encontré con Jesucristo. Cuando era un niño, recibí a Cristo en mi corazón y Él cambió mi vida para siempre. Yo no lo entendía en ese momento porque era muy pequeño, pero esas maldiciones generacionales, el alcoholismo, el divorcio y todas las demás que venían a mi vida, se rompieron. Y Jesucristo hizo que yo pudiera verdaderamente vivir la vida que Él tenía planeada para mí. Fue un proceso de años que quisiera poder compartirlo en este podcast y poder nosotros ser desafiados también. Muchísimas gracias. Tengo una consulta nada más. Vos te referiste que conociste a Jesucristo, pero antes de eso, ya fuiste joven. ¿Cómo es que vos entendiste lo que Jesucristo va a hacer en tu vida? ¿Y cómo es que vos pudiste sobrellevar esa frustración que tuviste en tu joven vida? Sí, yo creo que a veces algunos tienen sueños muy grandes y se los revela Dios a muy corta edad. En mi caso, yo tengo ese versículo que dice lámpara, y tenemos una lámpara justo acá. Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Y saben que para mí es súper emocionante pensar en esos tiempos, porque yo no tenía sueños de acá a 20, 30, 50 años, pero Dios me desafiaba a dar un paso a la vez. Y esta lámpara es un reflejo de eso, porque en la antigüedad no era que iluminaba y podías ver de acá a 2 cuadras, ¿verdad? Veías solamente los pasos, 2 o 3 pasos adelante. Entonces, para mí, en mi vida personal, yo veía a Dios y me relacionaba con Él y Dios me rescató. Las visiones o los sueños que Él tenía para mí fueron pasos a paso, ¿verdad? ¿Y qué mismo te rescató? ¿Qué conflictos? ¿Qué vaya de frustración vos llevaste con una poca edad? Sí, yo vine a Cristo a los 12 años, en un campamento cuando ya nos habíamos mudado a Paraguay. Y recuerdo muy bien porque el desafío era si alguien quería rendir su vida completamente a Dios. Y había algo que hicieron simbólicamente en ese campamento que yo recuerdo vagamente, pero que lo hice. Y era no solamente recibir a Cristo, sino que agarrar un pedazo de madera, y esa madera significaba tu vida.
y que ibas a sacrificar tu vida, que ibas a entregarla completa. Entonces lo que querían, no solamente recibir a Cristo, sino que verdaderamente entregarse completo a Él, tenían que quemar esa madera, y era el simbolismo que usaban en ese momento de entrega completa. Yo lo hice cuando tenía 12 años y eso verdaderamente me llevó a tomar la decisión más importante de mi vida, porque todas las frustraciones o los sueños que yo tenía, o mis padres se divorciaron después de recibir a Cristo, porque uno piensa, bueno, me recibo a Cristo y todo va a ser color de rosa. Pero en mi caso no fue así. Mi mamá se fue a Argentina a trabajar, dejándonos acá en el Paraguay a los 7 hermanos. Mi papá seguía con el alcoholismo. Entonces fue una situación difícil, pero Cristo me preparó en esa decisión que había tomado muy joven para tener la fuerza para superar esos problemas. Yo creo que se lo debo a Él, esos momentos difíciles en que no teníamos quizás los recursos y teníamos esos desafíos familiares. No hubo solución quizás visible. Mis padres nunca volvieron a juntarse, por ejemplo, o la situación financiera siguió siendo la misma por muchos años, pero el haber llegado a Cristo me dio la fuerza para superar todo eso que estaba viviendo en ese tiempo. Y con esa fuerza interior, vos también pudiste aportar a tu familia, vos también trabajaste a favor de tus hermanos, digamos, o a favor de tu papá. ¿Algo cambió también con la relación con tu papá, que era alcohólico? Sí, yo creo que también Cristo nos da la fuerza y nos da las oportunidades. En mi caso personal, cuando vinimos a Paraguay, yo tuve becas para ir al colegio donde iba, y gracias a Dios y gracias a unos misioneros que me apoyaban continuamente, yo pude terminar la secundaria. Y mi sueño era hasta ahí nomás, ¿verdad? Terminar la secundaria. Pero ellos me animaban, Diego, tenés que soñar por algo más. Y recuerdo un versículo que me regalaron en esos años de adolescencia, y era el versículo de pídeme y te daré las naciones como herencia. Ese versículo, ahora que lo pienso, tiene significado, pero si lo miramos desde esos años, verdaderamente no tiene mucho sentido, porque un chico de padres divorciados, de una madre que está lejos del hogar, trabajando, por supuesto, para poder mantenernos, para poder enviarnos al colegio, mirando desde esa perspectiva es imposible, pero es algo que Dios hace en nuestra vida, que nos va anunciando el camino por el cual debemos andar. Y en ese caso, yo terminé la secundaria, fui al seminario bíblico, después fui a la universidad y tuve esas oportunidades de poder estudiar en la universidad, algo que nunca pasó en mi familia. Nunca nadie terminó la secundaria en mi familia. ¿Tampoco tus hermanos? No, bueno, después sí. Yo fui el primero de todos para ir a la iglesia, para romper ciertas maldiciones que por años habían esclavizado a mi familia. Y gracias a Dios, a esa decisión que yo tomé cuando tenía 12 años, fue que yo pude experimentar muchísimas de esas bendiciones. También le debo mucho a mi madre, que fue una mujer que verdaderamente tuvo muchísima fe y siempre oraba por mí y me decía, David, que es mi segundo nombre, Diego David, me dice, David, yo sé que Dios va a poner algo en tus ojos, en que la gente va a bendecirte y va a abrir puertas para vos. Y eso ha pasado durante toda mi vida. Y en esos años, hablando de esos años jóvenes, esas decisiones que yo tomé de seguirle a Cristo, de poder entregarme completamente a Él, son, yo creo, las bases de la decisión que tomé unos años después. Entonces, si entiende bien, vos fuiste el faro de tu familia. Cuando vos te convertiste y entregaste tu vida, vos llevaste cada uno de tus hermanos a la iglesia. Sí. Y le diste también un propósito de estudiar, de trabajar, de salir adelante y no quedarse, digamos, en la miseria o quedarse con recursos bajos. Sí, por eso yo quisiera animarles a todos los que están escuchando también, o viendo, ¿verdad? Porque a veces menospreciamos el poder de uno. Uno a veces no refleja los miles que a veces queremos alcanzar. Yo como evangelista, a veces yo quisiera alcanzar a miles de personas, pero nosotros tenemos que empezar a mirar al uno, una persona a la vez. Y la transformación de uno puede traer familias enteras, ciudades enteras, naciones enteras a los pies de Cristo.
Yo fui uno de un misionero que me tomó y dijo, yo quiero discipularte, yo quiero entregarte lo que yo tengo. Y gracias a ese misionero que recuerdo muy bien, que se llamaba Pedro, él hizo que verdaderamente yo pudiera soñar, de que verdaderamente pudiera salir de esa zona donde yo me encontraba de miseria, de falta de sueños, y que por supuesto Dios lo utilizó y que ayudó a mi familia, porque así como vos mencionaste, Sofía, yo fui el primero que estudió en terminar la secundaria, el primero de estudiar en la universidad, el primero de ir a la iglesia, y ahí después me empezaron a seguir, y hoy día tengo a mis hermanos que terminaron la universidad, algunos viven en Estados Unidos, otros viven en Paraguay, y todos somos cristianos, y eso es súper hermoso, porque alguien sembró y fue depositado en el corazón de un niño que recibió a Cristo cuando tenía 12 años y que siguió su vida al lado del Señor durante todo ese tiempo. Qué bendición, qué bendición. Y solamente para que la gente también entienda ese sacrificio que también tomaste cuando fuiste joven. Porque vos entregaste no solamente tu vida, sino también estudiaste muchísimo, trabajaste para seguir adelante y ayudando a tu familia también. Sí. Y ayudándote a vos mismo. ¿Cómo fue esa transformación de no tener mucho a llegar a la abundancia? Yo creo que todos soñamos con esa abundancia financiera, o varias personas, Sí. y más si venís de un contexto pobre como el que yo tenía, ¿verdad? Porque mis sueños eran muy limitados. Mi sueño era tener algo, no sabía qué, pero tenía que correr hacia eso. Y durante mis años, a pesar de que yo había recibido a Cristo, mi visión estaba un poco nublada sobre eso. Yo pensaba que llegar a ese punto en que terminara la universidad, trabajara muy bien y tuviera mis cosas, sería el máximo momento de mi vida. Pero yo lo logré. Llegué a terminar la universidad, trabajé en los colegios más caros de Asunción, estaba en la cúspide de lo que yo pensaba que era mi sueño. Tenía auto, tenía dinero en el banco. Entonces decía, Diego, lo lograste, llegaste a hacer más de lo que vos pensabas. Pero yo recuerdo perfectamente esa mañana de esta historia bíblica que me encontré y que quisiera compartir con vos. Porque yo creo que es el momento del cambio en mi vida. Porque yo vivía en la iglesia, pero mi corazón estaba muy lejos también. Porque yo jugaba a ser cristiano a veces, porque era como, en ese tiempo yo sabía cómo religiosamente poder levantar las manos, o dar en el diezmo, o ayudar a los pobres, o servir en la iglesia, pero mi corazón completo estaba muy lejos. Jugaba con eso a veces, y eso yo creo que es importante recalcarlo, porque a veces podemos estar presentes, pero nuestro corazón puede estar muy lejos, y es ahí donde Dios quiere tratarnos y quiere ir a rescatar no solamente nuestra presencia en la iglesia o nuestros labios diciendo que somos cristianos, sino todo nuestro ser. Y Él verdaderamente fue a buscarme como esas ovejas que dejó las 99 y fue por mí. Pero si vos acabas de decir que vos entregaste tu vida completa a Jesucristo y de todas formas vos tenías una área en tu vida que, digamos, estaba esclavizada de Satanás, ¿a qué te referías exactamente a eso? Yo creo que muchas veces nosotros no le damos el señorío completo al Señor. Y a veces dejamos ciertas áreas que no le rendimos a Él. En mi caso personal era la identidad. Yo había crecido en una familia de muy escasos recursos, y mi papá, aunque yo le amaba con todo mi corazón y yo sé que él me amaba con todo su corazón, él nunca me dijo te amo, por ejemplo. Nunca él lo dijo. Yo sabía que me amaba por las acciones, porque era la manera en que él expresaba su amor, pero yo quería sentir que alguien me amara, Que te dijera que me también. dijera. Entonces, que sintiera yo que alguien me admiraba, por así decirlo. Sí. Entonces, yo encontré eso en personas, encontré en relaciones, en personas con las cuales me relacionaba, ¿verdad? Entonces, empecé a pasar de una relación a otra relación, y fueron relaciones verdaderamente tóxicas que llevaron a destruirme y a destruir a la persona. Claro. A pesar de que yo estaba en la iglesia, yo vivía una vida que verdaderamente no glorificaba a Dios en el área de la pureza, por ejemplo, en el área de las relaciones. Yo quería
ser un príncipe para alguien, pero verdaderamente yo no me comportaba como uno. Entonces, esta transformación que voy a contar en unos minutos es acerca de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona en el área de la pureza, pero también en el todo de la persona. Y yo quiero rescatar eso porque Dios verdaderamente me rescató a mí. Algunas personas piensan, Diego, pero vos te fuiste a África, a muchos países, recorriste el mundo, y qué hermoso. Pero yo lo cuento de otra manera. Para mí, Dios me rescató. Y totalmente. Y yo, por ejemplo, tengo una amiga que también algo similar le pasó. Tuvo un vacío por el rechazo familiar que ella sentía. Y ella buscaba, a través de relaciones, llenar eso con amor de otro. Pero es que una persona no entiende que uno no puede tener ese llenor del amor que necesita de un padre, por ejemplo. Sí. Y solamente el padre, o será terrenal o celestial después en tu tiempo, te dijo, yo te amo, sos mi hijo y sos bendecido. Y yo quiero tener un llamado divino para vos. Y quiero que vos trabajes en mi obra. Y a mí me parece que es algo muy similar porque con esas relaciones que vos tuviste, vos querías de un paso llenar ese vacío y de otro paso también querías mostrar a la iglesia, sos, como se dicho, un príncipe, sos un guerrero de Dios y ahí hay un conflicto interno dentro tuyo. ¿Cómo vos manejaste eso? No, yo creo que, no sé si yo lo manejé o Dios me puso un par en mi vida. Porque esa historia que voy a contar es acerca de la historia del joven rico. Cuando yo leo la historia del joven rico, voy a mencionarla así rápidamente, pero el joven rico dice que tenía todo. Él era un hombre religioso, muchos hablan. Era un hombre que sabía los mandamientos, seguramente se iba a la iglesia todos los domingos, y era una persona que verdaderamente estaba involucrado en la obra, por así decirlo, pero le faltaba algo, tenía una duda. Y se acerca a Jesús, y no se acerca simplemente como en ese tiempo con sus honores, sino que corre hacia Jesús y se arrodilla ante él, algo inusual en su tiempo, y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Él estaba buscando algo. Cuando yo leo esa historia, yo me identifiqué, porque yo también era ese joven rico. Yo era esa persona que había logrado lo que soñaba, pero había algo, un área en mi vida que necesitaba la respuesta del Señor. Entonces el joven rico dice que le pregunta eso y Jesús le responde, le dice, los mandamientos tú sabes, no matarás. Y entonces el joven rico, cuando escucha esa respuesta de Jesús, dice, desde joven los he cumplido todo. Y cuando yo escucho eso digo, es mi historia. Es mi historia porque desde joven yo he vivido en la iglesia, he servido en la iglesia, he hecho lo que externamente era posible. Pero hay algo que le dice Jesús. Jesús dice mirándolo, le dice, una cosa te falta. A mí eso hace 15 años destrozó mi corazón. Porque yo sabía que había una cosa que me faltaba. Jesús le dice, una cosa te falta. Andá, vendé todo lo que tenés y seguime. O sea, andá, vendé todo lo que tenés, tomá tu cruz y seguime. Yo sabía que era mi historia. Hace 15 años, cuando yo leí esa historia y decía que tenía que dejarlo todo, yo me volví loco. ¿Cómo dejarlo todo en este punto, Señor? Yo tenía 29 años. Había logrado lo que soñaban. Y ahora vos me estás diciendo que deje todo. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, por una semana yo me peleé con Dios. No sé si alguno se identifica, pelearse con Dios. Como Jacob también. ¿Verdad? Sí. Cuando Dios te dice que hagas algo, pero vos te haces el desentendido. Te dice, deja eso, hace esto. Pero vos decís, no, y queremos negociar con Dios. Yo me peleé una semana con Dios. ¿Y cómo terminan las peleas con Dios? ¿Quién gana siempre? Dios. Él, ¿verdad? Entonces yo me rendí y le dije sí a Dios. Decirle sí a Dios significaba dejar todo. Significaba renunciar a todo lo que yo pensaba que eran las metas más importantes de mi vida. Yo le dije sí a Dios y fui al colegio donde enseñaba, le dije renuncio. Fui a otro lugar, regalé mi ropa, regalé mi auto, dejé todo lo que pensaba que era mi sueño en las manos del Señor. Y me quedé sin nada.
Entonces empezó un momento muy hermoso también en ese tiempo de milagros, de respuestas y también de silencio. Porque por un mes Dios no me habló nada, no me dijo nada. Y yo había renunciado a todo. Y viste cuando uno le entrega o se entrega completo a Dios y piensa que Dios automáticamente va a hacer algo. Y a veces el silencio de Dios no es porque Él sea malo o no quiera cumplir lo que dijo. No, el silencio de Dios muchas veces es para ver si nosotros vamos a mantenernos en lo que hemos prometido. En mi caso personal, yo había crecido entre misioneros. Entonces, yo dije, ya que Dios no me responde, quizás yo puedo ser misionero. Sí, misionero, un hombre que lleva la palabra a otros lugares. Y quizás sí, yo puedo ser misionero quizás en Cancún. ¿Quién no quiere ser misionero en Cancún, verdad? En un país nacional. ¿Verdad? Ahí en la playa, con un coco, una Biblia, por supuesto, predicando la palabra, ahí con el coco. No, pero Dios me dijo no. Después yo le dije, Señor, quizás yo puedo ser misionero en Nueva York. Oh, New York, na, 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 na. Y esas canciones hermosas, la Quinta Avenida, las luces, los edificios, con una Biblia, por supuesto, pero también Dios me dijo que no. Entonces yo le dije, Señor, yo dije todo. Espero que me respondas rápido, Señor. Y quizás me puedo ir a Francia, a París, oh Lulú, ulala, las francesas para Cristo, aleluya. Y cosas así, ¿verdad? En ese tiempo yo pensaba. Y Dios me dijo que no también. Hasta que recibí una invitación. La invitación era de Operación Movilización, OM, y me ofrecía un entrenamiento en África, que yo fuera misionero en África. ¿Vieron cuando uno quiere servirle a Dios? Totalmente contrario a lo que vos imaginas. Y claro, yo le quería servir a Dios, pero Dios tampoco no. Todos los planes tuyos. Sí, tampoco no era para tanto. ¿Cómo que África? Personas sin ropa, jirafas, leones. Yo le dije, Señor, me voy a morir. Y voy a hacer corta la historia. La historia es que yo fui a África para cambiar África. ¿Puedo preguntar Sí, una cosa? Porque se me quedó la duda. Vos, al renunciar todo, ¿también renunciaste a esa parte del vacío relacional que tuviste? ¿Eso es la impureza que estuviste mencionando? Sí. ¿O cómo fue ese tema para saber, para vincular nomás las ideas acá? No, y eso lo voy a hacer en la historia que va a pasar en África. Ah, bueno. Pero lo que ocurrió es que yo seguía atado a esas cosas, verdaderamente. Incluso renunciaste a todo. Incluso cuando, renuncié a todo y ahí empezó, ¿verdad? El momento de dejar todo. Y cuando, bueno, yo voy a África para cambiar África, pero África terminó cambiándome a mí, fue tremendamente diferente a mis planes. Y bueno, ahí es cuando uno tiene sus planes, pero los planes de Dios siempre son mejores. Recuerdo que, bueno, renuncié a todo y ahora era África el lugar, ahora cómo me voy también. Sí. La cosa era cómo me voy, porque yo había renunciado a todo lo que era mi ingreso. Entonces yo daba charlas para una empresa de autos y ese día le digo, Señor, dame una señal, porque yo necesito irme, pero ¿cómo, verdad? Entonces llego a esta empresa donde daba esas charlas y la dueña me dice, Diego, soñé contigo. Y cuando te dicen, soñé contigo es, no sé, un pijama rosa con lunares negros, no sé, algo ridículo quizá puede ser. Pero ella me dice, soñé que tengo que apoyarte en el lugar donde vos me digas. Cancún, Estados Unidos, Francia, y yo sabía lo que tenía que decir. Era África, me tengo que ir a África. Y me dijo, yo te voy a apoyar. Y ella fue la que me apoyó con los pasajes. Y así pude llegar a ese lugar. Fue muy especial porque hay muchísimas historias ahí detrás de provisión, de milagros, de la visa que no tenía, del pasaporte que hay que hacer, que llegue todo a tiempo. Y fue muy hermoso ver toda esa aventura que viví con Cristo hasta llegar a África. Ahora, yo estaba en África. Llegué a África. Había dejado todo por Dios. Y dije, bueno, primero yo no hablaba inglés. Se equivocaron con eso. Porque tenía que hablar inglés para poder, porque era una escuela de misiones en inglés. ¿Y de 5 de la mañana. ¿En Sudáfrica? En Sudáfrica. Entonces,
Yo no hablaba muy, aprendí rapidísimo, pero me costó, lloré muchísimo. Entonces yo odiaba, el idioma, no podía hablar mi idioma. Miren lo que Dios me deja. Me saca de mi zona de confort para moverme al lugar donde Él quiere hacer algo con mi corazón. Porque estaba bien, yo me entregué a Dios, pero había una cirugía espiritual que Dios quería hacer en África. Dios me llevó a África. Y quiero aclarar muy bien, esta es mi historia, no necesitas vos renunciar a tu trabajo para irte a África, porque Dios puede hacer el cambio en este lugar, en este mismo momento, escuchando este podcast. Vos podés tener un encuentro personal con Dios y Él tiene una historia personal para cada uno. Esta es mi historia. Y estaba en África, odiaba el idioma, odiaba la comida, no quería saber nada de las personas. Eran de diferentes culturas, había como 30 naciones, éramos 55 personas, coreanos, holandeses, alemanes, personas de todo el mundo, pero nadie hablaba español. Nadie comía lo que yo comía. Nadie tomaba tereré. Entonces para mí fue un choque cultural tremendo, tremendo. Y yo lloraba y decía, Dios, en mi país yo era alguien. Acá no soy nadie. Es como que Dios te derramó agua fría. Es como que Dios sacó todo. Es como que Dios saca todo lo que vos pensás que puede sostener tu vida. Sí. Pero eso es apariencia. Eso es un momento en la vida. Porque en realidad a lo que Dios va, a lo que Jesús va, es a nuestro corazón completo. Y es ahí, en mis quejas continuas durante el primer mes, en ese momento tan difícil para mí, que encuentro una historia en Isaías que dice, si tus pecados fueran rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve o como el algodón en Paraguay, podemos decir. O sea, si vos sos un pecador tremendo, yo puedo hacer un milagro en tu vida. Me encantó el versículo. Pero después fui para arriba, en ese capítulo donde está, y dice, estoy cansado de tus lunas nuevas y tus ofrendas. Dios, eso es para mí. Estoy cansado de lo que vos hacés. Tus manos están llenas de sangre. Y yo me acordé. Todas las cosas que había hecho. Las mentiras que había dicho a personas. O las relaciones con esas mujeres que había tenido y que nos habíamos hecho mutuo daño. Y Dios como es que me dictaba o como me decía esos nombres y yo escribí los nombres. Porque el versículo dice, tus manos están manchadas de sangre. Ven y estemos a cuenta. Yo sabía que era el momento. Yo había renunciado a todo, pero había algo más que Dios quería hacer. Y dice el versículo, y ven y estemos a cuenta. Y es hermoso porque dice, restaura las relaciones que rompiste y te mostraré el camino por el cual debes andar. O sea, hay un camino ahí. Primero es arrepentirnos. Luego es también restaurar las relaciones que rompimos y después, cuando Él nos limpia, Él nos va a mostrar el camino. En mi caso, yo escribí el nombre de las personas y le pedí disculpas a esas mujeres. Le mandé un email, le escribí algunas me dijeron te odio, no te perdono, otras me dijeron te perdono, gracias. ¿Pero qué pasó en esas relaciones para que te respondan esos mensajes? Y no, yo creo porque cuando se vuelve una relación tan tóxica, y de dar algo, dar amor y no recibir amor y cosas parecidas o pelea, ¿verdad? Hace que las relaciones se rompan y después sean muy difíciles hasta que haya un verdadero arrepentimiento. Y esto va mucho con que vos puedes pedir perdón, pero no quiere decir que la otra persona a veces te va a perdonar. Sí. Pero ¿qué Dios te manda a hacer a vos? A sacar el veneno que vive dentro tuyo y a pronunciar con tus palabras lo que vos sentís en tu corazón. Y en mi caso personal era, Dios me mandó restaurar tus relaciones personales. O sea, pedirle perdón a esas personas, decirle que lo sentís. Y verdaderamente yo lo sentía, que tenía que hacerlo. No era un requisito más, sino era algo que salía verdaderamente de mi corazón para poder estar a cuentas con Dios. Y cuando hice eso, dice, si tus pecados fueran rojos como la grana, yo lo voy a hacer limpios. Y verdaderamente el Señor empezó a limpiar mi corazón. Dios me llevó a África para cambiarme. Y es impresionante porque después de eso, Él me mostró el camino que yo iba a andar.
Yo solamente quería irme unos meses, pero se transformaron en 5 años. Y cómo lo que ocurrió fue también es que después de esa limpieza, en que el Señor empieza a limpiar mi corazón, y fue un momento tremendo, porque uno es como que esa mochila pesada que está llevando se cae. La hipocresía que yo vivía fue arrancada. Y el Señor empieza a trabajar en mi corazón. ¿Y cómo lo llevaste con la iglesia? ¿Siempre presentaste tus novias o cómo se dice? No. ¿Entonces presentaste? ¿O cómo llevaste esa doble vida? No, creo que era más oculto que nada. Era más oculto que nada. Entonces vos siempre aparentaste que nunca tuviste una relación y... Sí. O sí, no, a veces tenía una relación con alguien, ¿verdad? Por un tiempo, por un año o algo así. Pero yo creo que el punto es cuando uno se da cuenta de los errores que comete y de poder pedir perdón por las cosas que inmaduramente muchas veces hacemos, o por incomprensión, o por falta de madurez, o por cosas que están pasando en nuestro corazón, o esa identidad, como tratar de llamar la atención, o tratar de llenar un vacío que tenemos dentro nuestro. Y eso pueden ser relaciones, o pueden ser vicios, o pueden ser trabajar mucho, puede ser también una droga, puede ser muchísimas cosas. Entonces, nosotros tenemos que analizarnos y ver qué Dios quiere limpiar en nuestro corazón, qué está impidiendo que verdaderamente lleguemos a la plenitud de la vida espiritual con Él. Porque para mí, después de tantos años, lo mejor que podemos experimentar es estar abundantes en esa vida, ¿verdad? Y hay un versículo que me encanta que está en Juan 10:10 que dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y esa es la misión que estaba escrita sobre mi familia, que estaba escrita para mi vida. Yo debía vivir eso, porque mis padres vivieron eso, porque mis abuelos vivieron eso, porque mis tatarabuelos vivieron eso. Pero gracias a que Jesucristo vino a mi corazón, Él verdaderamente me rescató, pero había cosas que yo debería haberle entregado, que no le entregué, como mis emociones, como mi vacío interior, que fue limpiando año tras año, ¿verdad? Admiro a las personas que se convierten y al otro día son otras personas. Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Que fue transformado tremendamente. Pero en mi caso, no sé, en mi historia personal, no fue tan... esa transformación de esas áreas se materializó después de unos años, ¿verdad? Cuando ya estaba en África y cuando estaba viviendo lo mejor que yo pensaba. Ese versículo de Juan, para terminar, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Ahí hay dos mensajes poderosos, porque yo veo mi vida bajo la primera idea. Yo veía mi vida, en el primer periodo de mi vida, una vida de muerte, una vida de hurtar la bendición, de poder sabotear tus sueños. Eso hacía el diablo. Sueños también. Pero, dice, pero yo he venido, y es una intervención lo que hace Dios, pero yo he venido para que tengan vida, y no cualquier vida, una vida en abundancia. Y la palabra abundancia en el idioma original significa sin límite, sin medida y mucho más. O sea, la vida que Dios quiere para nosotros es una vida que va mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Pero ¿Dios quiere? Sí, Dios quiere. Ahora, la pregunta es si nosotros queremos. Y ahí está la cuestión. Si nosotros nos decidimos o irnos al camino de aceptar la esclavitud de Satanás o aceptar la libertad de Jesucristo. Sí. Y vos, siendo purificado con el tiempo, decidiste completamente entregar tu espíritu, tu alma, tu corazón y tu cuerpo también a Jesucristo y llevar cada día la cruz sobre tu espalda. Sí, fue tremendo. Fue una etapa muy importante de mi vida. Y siempre lo cuento como una anécdota también. Yo me quedé como ciego, lo digo de esta manera, porque de repente veo una rubia de ojos azules y digo, Señor, ahora entiendo por qué estoy acá también. En una forma de chiste, no digo nomás, ¿verdad? Simpáticamente. Pero veo a mi esposa, la que es hoy día mi esposa, y Dios hizo esa restauración. Dios fue limpiándome, Dios fue restaurándome, Dios fue dándome una visión. Y lo que yo tanto buscaba,
sin buscar, lo encontré. Es impresionante porque yo toda la vida busqué el amor y hasta que encontré el amor de Jesucristo, fue que le encontré a Él y Él me mostró a la mujer que iba a ser mi esposa. Yo siempre lo comparto en los mensajes que hacemos, que Jesucristo dice, pongan sus ojos en mí. O sea, esta es una carrera. Tenemos que poner nuestros ojos en la cruz. Si vos pones tus ojos en la cruz y corres hacia Él, siendo soltero, por ejemplo, porque Dios tiene un propósito para la soltería en las personas. No es que Dios está disgustado y no te voy a... No, dice C.S. Lewis, el famoso autor, dice, si Dios te hace esperar, es porque hay una razón por la espera para prepararte para ese momento. En mi caso personal, el Señor me hizo esperar porque había una persona que Dios iba a traer desde los Países Bajos a África y yo desde Paraguay a África en el mismo momento. Y cuando yo la vi, yo sabía que yo me iba a casar con ella. Yo me enamoré a primera vista de ella y recuerdo muy bien porque dije, wow, yo sé que es ella. Yo sabía que es ella. Yo vivía con un coreano y un sudafricano en la habitación y les contesto, yo creo que esta es la persona con la cual me voy a casar. Y me mira el coreano y me dice, pero... ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo? ¿Verdad? Pero no tenés un peso partido por la mitad, no tenés dinero, sos misionera ahora. No creo, no puede pasar, me dice. Y bueno, yo recibo una llamada de esos días de mi madre y mi mamá vive en los Estados Unidos y me dice, David, ¿por qué tu voz está muy diferente? No toda felicidad. Sí, mira, decime el nombre, me dice. ¿Cómo que el nombre, mami? Sí, decime el nombre. ¿Qué nombre? Sí, hay una chica, ¿verdad? Alguien que vos y las madres saben, ¿verdad? Sí. Y me dice, decime el nombre. Y bueno, digo, bueno, se llama Tamara van Halteren, es de los Países Bajos, pero mami, no me va a mirar, es imposible. Y corta el teléfono y le llama a sus hermanas y hacen una cadena de oración. Dice, mi hijo, esta es la persona. Y bueno, mi mamá también estuvo orando por mucho tiempo y después de 6 meses que terminó el entrenamiento, yo me acerco a ella, a Tamara, y le digo que quería comenzar porque ella iba a ir a los Países Bajos, volver, y yo iba a quedarme en Ciudad del Cabo a vivir, ¿verdad? Entonces le digo, me gustaría continuar la amistad a larga distancia. Y bueno, le invité un desayuno y unas flores y obviamente cualquier persona no va a hacer eso, ¿verdad? Pero ella también estaba orando en ese tiempo y ella le había pedido a Dios que sea una transformación en su vida, porque ella también venía de relaciones rotas, de una historia muy fuerte, se había convertido unos meses antes de venir al entrenamiento. Entonces le dijo a Dios, Dios, cega mis ojos, que yo no vea a nadie que pueda distraerme del llamado que vos tenés para mí. Es que es muy increíble porque lo que pasó en tu vida, Dios primeramente te purificó para que puedas encontrar a tu mujer, tu esposa hoy en día, y lo mismo pasó con ella también. Sí. Dios también dijo, bueno, estás rota. Estas dos personas, totalmente distintas, en lugares distintos, personas con culturas distintas. Sí. Y Dios a ambos restauró, limpió y unió en uno. En uno. Y es impresionante porque ella una semana antes, yo siempre le abría la puerta, yo siempre le preparaba algo. Nunca se dio cuenta. Todo el mundo se da cuenta, pero ella no se da cuenta. Hasta que una semana antes, su hermana también, que se había venido a Cristo también y había encontrado un novio cristiano y le dice, Tamara, quizás hay alguien ahí para vos. Y dice que en ese momento se abrieron sus ojos y yo estaba ahí. Y es impresionante porque el Señor, yo creo que tiene una persona para nosotros. Nosotros no tenemos que estar preocupados por eso. Nosotros tenemos que vivir para Cristo. Y correr esa carrera. Y como decía, esto es una carrera hacia la cruz. Y va a haber un momento en esa corrida hacia la cruz que Dios te va a decir, Dios, no tus deseos, no lo que a vos te gusta, no lo que vos hiciste siempre. No, Dios
te va a decir, mira a tu costado. Y cuando vos mirás a tu costado, va a haber otra persona cristiana, comprometida con Cristo, corriendo su carrera hacia la cruz. Y cuando dos personas que corren hacia la cruz se encuentran, eso es un matrimonio con propósito, con destino para siempre. Eso tenemos que nosotros procurar. O sea, vos procurá a Cristo, que Cristo te va a proveerte. Y no solamente te dio una esposa, te dio ayuda. Sí. Te dio primeramente un llamado divino en conjunto. Sí. Incluso acá, no solamente en África, sino acá en Paraguay, hicisteis milagros. Sí. Estáis ayudando a la gente. Eso también vamos a venir para hablar, pero increíble lo que ya hicisteis acá en Paraguay en la gente. Sí. Así que Dios tuvo un propósito muy grande en ambos. Sí, fue muy hermoso porque tuvimos una relación a larga distancia por más de casi 8 meses. Y recuerdo que ella quería ser misionera en Jordania. Entonces íbamos ya, nos pusimos de novio por internet. En ese tiempo no había WhatsApp ni nada de esas cosas. Entonces las monedas que yo guardaba era para llamarle, ¿verdad? O internet y cosas así, Skype. Y fue muy hermoso porque durante esos meses crecimos muchísimo también en el hablar, en el comunicarnos, en tener esa comunicación. ¿Qué es la base? Sí, que es la base, ¿verdad? En mi roto inglés también, que en ese tiempo. Acuérdense que yo no hablaba muy bien y tengo muchas historias así muy graciosas sobre eso. Pero danos una historia de eso. Creo que no sé si no quiero avergonzarme, pero recuerdo muy bien que me pidieron para orar por ideas para este grupo misionero. Me dijeron, Diego, vas a subirte al frente y vas a orar por ideas. Yo ideas, ¿cómo se dice? Ideas en inglés, ay, ay, ay. Sí, y me subí. Entonces empecé a orar, Señor, gracias por estos misioneros y te pido, Dios, que mandes más idiotas. Y confundí la palabra ideas, que es ideas, por idiotas. Y empecé, Señor, manda más idiotas a tu reino. Y entonces la gente empezó a reírse, ¿verdad? Y bueno, cosas así que con el lenguaje, bueno, tuvimos que superar, ¿verdad? Pero en el caso con Tamara, ella vivía en los Países Bajos, yo vivía en Sudáfrica. Y fue muy hermoso ese tiempo. Yo una mañana me levanto y veo un país que se llama Ruanda. Y Ruanda, digo, ¿dónde queda Ruanda? Y que Ruanda queda en el corazón de África. Sí. Está Cape Town, donde yo vivía, que es la botita de África. Si vemos a África, está en la punta misma y Ruanda está en el medio. Y empecé a averiguar. Y Ruanda en 1992 un genocidio. Murieron 1 millón de personas. 2 tribus se enfrentaron con machetes, murieron, violaron a las mujeres. Fue un país tremendamente lastimado. Entonces yo digo, me quiero ir a Ruanda. Entonces escribo un proyecto y mis alumnos del colegio donde yo enseñaba juntan de su recreo, organizan algo y me mandan el dinero para poder hacer algo. Y yo encuentro en ese tiempo un orfanato de niños que tienen HIV y digo, le escribo al pastor y le digo, yo me voy a ir. Vamos a festejarle la Navidad a esos chicos. Entonces me fui 3 semanas. Y yo no sabía nada y yo no le conocía a nadie. Y alguien pagó el pasaje y me fui. En un avión pequeñito que estaba a punto de caerse. Ahí me convertí muchísimas veces también otra vez. Le pedía perdón por si acaso a Dios. Y llego a Ruanda y fue un choque cultural también porque el pastor me agarra de la mano. Así, y caminando por la calle. Yo digo, ¿qué es eso? Digo, Señor. Y después me doy cuenta que todos caminaban de la mano los hombres y que era un símbolo de amistad, de cariño. O sea, los hombres en Ruanda se agarran de la mano y caminan y hablan. ¿Y las mujeres qué hacen? No, las mujeres no. Están un poco separados de eso. Pero los hombres, y me pareció raro, ¿verdad? Me fui ahí, no le conocía a nadie, me llevó al lugar donde iba a dormir. El lugar donde iba a dormir era como una villa miseria, un lugar muy carenciado, dormí en el suelo. Y ahí yo prediqué en varias de esas
aldeas que nosotros imaginamos de Sí, África. las tribus pequeñas. Sí, las tribus pequeñas. Sí, le festejamos la Navidad a los chicos en el comedor, en este lugar, en este orfanato. Fue un momento muy hermoso y que me marcó la vida. Y de ahí, mi hermano que vivía en los Estados Unidos me regaló un pasaje y me dice, anda a verla a tu novia virtual, porque no me creían que yo estaba de novio con Tamara. Y dije, me voy a los Países Bajos. Y de Ruanda, del país más pobre del mundo, fui al país más rico del mundo. Y fue un choque cultural también, porque había ambulancia para perros, veía a la gente. Una vez estábamos comiendo algo y iban a tirar la comida. Y digo, no tiren. Vamos a darle a los chicos en las esquinas, los que limpian los parabrisas. Y no hay eso. No hay eso. Entonces, cosas así, ¿verdad? Que aprendí. Después nos pusimos de novio, nos comprometimos con Tamara y nos casamos en los Países Bajos después de unos meses. ¿Y los padres aceptaron? Sí, los padres aceptaron. Nosotros llevamos 8 años incluso. Ella tenía 25, yo tenía 33 en ese tiempo. Y nos casamos en los Países Bajos, en una catedral de 200 años, muy hermosa. Entonces, volaste, sí. Te comprometiste y te casaste. Bueno, me comprometí, volví a servir en África y después volví otra vez 3 meses y en ese tiempo nos casamos. Y después de ahí volvimos a África otra vez. Estuvimos varios años. Entonces, esa relación a distancia se convirtió... En la única relación que tuvimos, porque no hubo tiempo para conocernos tanto. Y fuimos directamente al ministerio, que tiene sus pros y sus contras también, ¿verdad? Pero lo positivo para nosotros fue que era una cultura neutra. No era ni mi cultura ni la cultura de ella. Era la cultura que nosotros conocíamos, que era en África. Y ahí servimos a los refugiados y a los estudiantes universitarios por muchos años. Y tenemos muchísimas historias muy hermosas. Por ejemplo, Mohammed, que era un hijo de un imán, que es un sacerdote musulmán, que aparece en el café de estudiantes universitarios que nosotros teníamos. Y mi esposa siente que nosotros teníamos que ayudarle. Él tenía problemas con las drogas, le llevamos a nuestra casa, teníamos una amistad con él, ayudamos con cosas así. Y le pregunto una vez, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Me dice, sí. Yo me quedé, no puede ser. Porque ustedes saben, a veces hay misioneros que no ven el fruto de ver a una persona de la religión islámica venir a Cristo. Sí. Entonces él dice sí. Y es hermoso porque empezamos a orar y él empieza a recibir a Cristo y después era otra persona. Y él me dice, también estoy luchando con la droga, quisiera dejar la droga. Y justo había un campamento para ex musulmanes, cristianos, y mi esposa escucha nomás eso, y le dice, mi esposo capaz se quiere ir y puede tocar la guitarra. O sea, ella me ofreció a mí para que nos vayamos y tengo una persona para traer. Entonces le llevamos a este campamento y él recibió a Cristo otra vez, afirmó su fe ahí, empezó a orar, y increíble era su crecimiento. De repente recibe una llamada y era su padre. Y le dice, me enteré que te hiciste cristiano. Para él es muerto. Sí, y me dice, ahora voy a ir y voy a matarte a vos y al que te predicó. Y yo, wow. Una cosa es escuchar de la persecución y otra cosa que te pase. Sí, literalmente. ¿Verdad? Y recuerdo muy bien porque yo le decía, Mohammed, sí, quizás no es tanto. Anda a recibirle a tu papá ahí en el portón. Y me dice, no, Diego, yo ya sé eso que va a pasar. Entonces nosotros empezamos a orar. Vieron que a veces se ora por encontrar lugares. Esta vez nosotros oramos para que nunca encontré el lugar. Y nunca encontró el lugar. Después le llevamos a una casa segura, que se llama, para personas que están siendo perseguidas. Y ahí estuvimos con él por 2 semanas, orando con él. Y fue muy hermosa esa historia. Después teníamos una oferta para ir a vivir en los Estados Unidos, muy hermosa, para movilizar latinos en la ciudad de Nueva York. Dijimos, este es el sueño de mi vida, porque mi mamá vive en Nueva York, claro. Mis hermanos también. Claro. Entonces dijimos, esto es, ¿verdad? Y nosotros... Otros son los planes. Sí, otros planes. Y bueno,
Dijimos, vamos para Estados Unidos, pero nosotros somos enviados por las iglesias holandesas o de los Países Bajos y tenemos un equipo de trabajo y ellos nos pidieron volver a descansar y orar. Y cuando uno ora y ayuna, Sí. alinea su vida a lo que Dios quiere, no lo que vos Sometes querés. tu voluntad ante la voluntad de Dios. Y Dios me empezó a hablar de Paraguay. Le dije, Señor, déjame que me vaya a Nueva York primero y esté unos años y todo eso. Me dice, no, Paraguay. Y lo que ocurrió fue que dijimos, es Paraguay. Y vieron esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sabíamos que era Paraguay. En ese tiempo no teníamos no teníamos casa, no teníamos nada de eso y habíamos salido de Operación Movilización y ahora estábamos con otra organización. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Me llama a mi mamá y me dice, ¿te acordás? Tengo esta casa hipotecada donde ustedes crecieron. Nadie está pagando y la casa se va, el banco la va a tomar ya. Entonces me dice David otra vez. Mi mamá me dice David siempre. Cuando me va a pedir algo y me dice David, soñé que va a ser tuya. Le digo, mami, yo vengo de África, no tengo un solo guaraní, ¿verdad? Y me dice, pero yo creo que va a ser tuya. Entonces oramos y estábamos ahí, íbamos a quizás prestar el dinero, estábamos pensando qué podíamos hacer y estábamos en la oficina de alguien y alguien nos pregunta dónde íbamos a vivir. Y le dijimos, bueno, está esta oferta, mira, y sabe, esa persona saca su billetera. Dice, ¿cuánto necesitan? ¿No necesitan para restaurar la casa también? Sí, porque la casa era vieja. Sí, bueno, ¿y no necesitan un auto? Sí, también. Y bueno, y nos entregó. No es una regla, pero en nuestro caso, nosotros le dijimos sí a Dios todo, siempre, y Dios siempre provee. Siempre proveyó. Abundancia, ¿cómo dice la No, Biblia? tremendamente, porque después que llegamos acá, restauramos la casa quedó hermosa, y mi esposa se queda embarazada, y mis hijas nacieron en los Países Bajos, las dos. Tengo dos hijas, Jemima y Abby. Y fue muy hermoso porque vemos la mano de Dios en muchas cosas, y estamos trabajando ahora en el Paraguay. Y eso es lo que quiero preguntar, porque Sí. en la Biblia dice, cuando Dios da abundancia, te da tanta que vos podés dar a los demás. Sí. ¿Y qué vos hiciste acá en Paraguay? ¿Se nos puedes Sí. contar tu misión acá? Sí, nosotros somos misioneros de los Países Bajos, de una organización que se llama Zending and Gemeenten, que es una organización holandesa compuesta por matrimonios. Uno de ellos tiene que ser holandés y el otro puede ser latino. Internacional. Pero más que nada son latinos. Y esta organización empezó en las Bahamas, porque Curazao, todas eran islas holandesas. Entonces, este misionero era un predicador ahí, vio un avivamiento tremendo y fue y volvió y hizo esta organización. Y nosotros somos parte de esa organización, pero es una umbrella, es como no es que dice lo que tenés que hacer, sino que es el plan, la parte administrativa y espiritual y legal de los Países Bajos, pero los sueños y los ministerios que Dios te da no los dictan ellos, sino que te los entregan para que vos estás soñando para ese país. Porque no quieren sobreponerse a Dios, a su voluntad que tienen. ¿Verdad? Y hay otras organizaciones que ya tienen ministerios establecidos donde uno tiene que entrar, ¿verdad? Que está bien también. Pero en nuestro caso, elegimos esta organización, aunque trabajamos con Operación Movilización, trabajamos con con Alma y otras organizaciones más todo el tiempo, pero nosotros pertenecemos a esa organización. Entonces, nuestro sueño es poder transformar Paraguay, transformar vidas y comunidades en el Paraguay. Tenemos 3 ejes principales. Uno es el de transformación comunitaria, que tenemos varios comedores, merenderos, tenemos cursos de barbería, de uñas esmaltadas en gel, ahora mismo tenemos uno que vamos a empezar en unos días más, que es el de lavado de autos y motos, todo dirigido a adolescentes y jóvenes. Y madres también, familias. Para que tengan propósito, para que salgan así de su entorno social. Nosotros creemos que así como pasó en mi vida, Cristo y las oportunidades. Cristo, la fe que Él nos da, las puertas abiertas que Él nos entrega, pero también las oportunidades que la iglesia local puede ofrecer. Por eso nosotros solo trabajamos con iglesias.
Nosotros en realidad no tenemos comedores, las iglesias tienen los comedores. Nosotros no es que tenemos las escuelas, nosotros le proveemos esas escuelas de barbería a las iglesias, porque nosotros no deberíamos existir. Solamente nosotros queremos empoderar a la iglesia local, porque la iglesia local que mira a la comunidad puede transformarla verdaderamente. Asimismo, ese misionero que transformó tu vida, dándote una oportunidad, empujándote hacia adelante, ahora vos sos esa persona para las personas. Es emocionante ver tantos frutos, ¿verdad? Sí. Durante tantos años, encontrarse con personas o con exalumnos que me digan, Diego, tu historia me inspiró a poder yo acercarme a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras historias. Comunicarlas, transmitirlas, dar esperanza, buenas noticias. Y así como ese versículo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida sin límites, sin medida y mucho más. Por eso la fundación nuestra se llama Fundación Más Vida, basado en Juan 10:10 y esa palabra abundancia. Porque creemos que, mira, 61% de la población tiene menos de 30 años en el Paraguay. Sí. Esta es la gran oportunidad que tenemos. Si nosotros no hacemos nada, ¿qué va a pasar con la próxima generación? Esta es nuestra oportunidad para nosotros darle esperanza a través de las buenas noticias y también darle oportunidades como esta o otras que también tenemos, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de transformar las comunidades y la vida de las personas a través de las iglesias locales y las ideas que estamos teniendo en este momento. Así mismo, transformando el corazón del hombre a través de la abundancia de Dios que vos también puedes proveer a los demás. Sí, yo creo que, Sofi, sobre esa idea es muy importante recalcar que nosotros tenemos las herramientas para romper el círculo de la pobreza. Así mismo. La iglesia local. La iglesia local tiene tanto poder, la autoridad de Cristo está en sus manos. Es que Jesús murió también estando pobre para que nosotros recibimos la abundancia de Dios. Por eso el círculo de pobreza, si nosotros podemos discipular, si nosotros podemos dar oportunidades, si podemos entregar las buenas noticias, si nosotros podemos ayudar a las personas en todas esas ideas, vamos a ver comunidades vibrantes, llenas de Cristo en el Paraguay. Y eso es lo que nosotros soñamos, apoyar a las iglesias y ver a comunidades cristianas en el Paraguay proclamando el nombre de Cristo con las oportunidades que existan y ellos bendecir a otros. Nosotros creemos en un Paraguay transformado y por eso estamos en el Paraguay. Algunos me dicen en los Países Bajos, cuando voy a la radio o a algún lugar, me dicen, ¿por qué no venís a vivir acá? Si acá te vas a tener todo, Diego. Mirá, tus hijas van a ir en bicicleta a la escuela, es gratis. Pero yo le digo, yo tengo un llamado a Paraguay. Yo creo que cada persona debería cuestionar su llamado. ¿Por qué estoy acá? Si estoy acá es por un propósito. Y si estás en Paraguay es para bendecir al Paraguay. Entonces eso tenemos que empezar a hacer. Me encanta. Es una gran bendición que vos acá estás dando a la gente. Un propósito le das también para que también encuentren y estén en la búsqueda a su llamado. Y me encantaría que vos oráis para esas personas acá que nos están escuchando y para que vos bendicís su vida y para que también puedan entregar completamente su vida a Jesucristo. Sí, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder hablar, de charlar, Señor, de poder mostrar nuestro corazón, Señor, lo que vos hiciste por nosotros. Y oro en el nombre de Jesús por aquellos que están luchando con esa decisión de entregarse completamente a ti, Señor. Te pido, Señor, que tú toques a través de estas palabras, de estos videos, Señor, que tú hagas tu voluntad en ellos. Y te quiero animar a vos que nos estás escuchando, que vos des ese paso. Así como Él lo hizo en mi vida, lo va a hacer en vos. Y va a ser una transformación tan hermosa, tan completa, que no solamente te va a beneficiar a vos, espiritualmente y físicamente, financieramente, en todos los ámbitos, sino que va a bendecir a tus familiares, a tu barrio, a tu ciudad y a nuestra nación entera. Rindamos nuestro corazón a Cristo en este momento, para que Cristo viva en nosotros y nosotros podamos vivir para Él. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Diego, para estar acá. Gracias. Gracias.